Y hoy en Metamorfosis nos acompaña Marisa Román, una actriz que cautivó al público venezolano con todos sus personajes. Ven y acompáñame para conocer más de Marisa y de cómo hoy también es parte del criptoarte. Ya nos vemos. Los sueños sin acción se convierten en las más feroces de las pesadillas. Del caos a la metamorfosis, logrando tus sueños. Bueno, bienvenida Marisa Román, yo feliz de tenerte acá por fin en Metamorfosis, de verdad que excelente. Gracias por tu persistencia, tu paciencia y tu comprensión, Mari. Así es, ha sido maravillosa la espera. Pero bien, vamos a iniciar con esta entrevista. Marisa, para iniciar, ¿quién es Marisa Román? ¿Quién es Marisa Román? Bueno, una caraqueña de 40 años que ha tenido la fortuna de descubrir muy joven su vocación y el privilegio de poder ejercerla y que en el camino es un poco raro esto de hablar de mí en tercera persona, así que voy a switchar a la primera y en el camino estoy disfrutando mucho el camino de la vida, la verdad, como el irme conociendo y descubriendo cosas nuevas que me gusta hacer, sobre todo mi curiosidad para encarar la vida. Creo que si hay algo que me define y con lo que me defino es con eso, soy un ser muy curioso y muy optimista. Siempre busco el lado luminoso de las cosas. Qué bonito eso de ser optimista, curiosa y que te estás descubriendo. Porque básicamente muchos seres humanos no logran ese autoconocimiento que es fundamental para lograr los sueños, para lograr las metas. Me has dicho algo importante, empecé mi carrera desde muy joven. Sé que empezaste a los 9 años, ¿no? En el teatro infantil. Sí. Y bueno, tú que empezaste a tan temprana edad, ¿qué despertó esas ganas de ser actriz, esas ganas de actuar? Bueno, yo creo que yo desde muy chiquita era muy histriónica, siempre, toda la vida. No le temía a las cámaras, por el contrario, las disfrutaba. Era una presencia que me inspiraba. De hecho, mira, tengo esta foto acá mía que amo, de cuando era chiquitita. Ay, pero miren, qué linda. Amo esta foto. Y eso, siento que siempre tuve como un vínculo, me sigo apoyando igual, es gracioso. Siempre tuve un vínculo como muy cómplice con la cámara y creo que en el trabajo del actor eso es fundamental. Empecé haciendo teatro, sí, infantil, y la verdad es que creo que mi mamá desde siempre me vio el histrionismo y la creatividad, era de inventar muchas historias, inventar canciones, prendían la cámara y salía. Y cuando tenía alrededor de 6 años nos vinimos a vivir acá, a Buenos Aires, por 2 años. Y en estos 2 años compartí mucho con mis abuelos, con la familia de acá. Me adapté muy rápido pues esto siempre fue muy sociable. Me adapté muy rápido a la escuela, hice muy buenos amigos, ya era argentinita y todo, y estaba muy contenta viviendo acá. Y a los 2 años nos vuelven a mudar a Venezuela, nos vuelven a mudar mis papás, tomaron la decisión de volver el grupo familiar entero a Venezuela. Y esa segunda trasplantada a mí me volvió muy introvertida. Creo que hubo como un dolor muy grande y me volvió muy introvertida. Y mi mamá decide meternos en teatro como un antídoto a eso, para ver si yo volvía a salir, a conectar con el afuera. Y funcionó. ¿Y de qué manera? Eso está muy bonito y genial, porque me hablas de que, o sea, en cierta forma, además de que ya eres histriónica, te vas a otro lugar, se te despierta, digamos, esa emoción porque estás compartiendo con los abuelos. Yo creo que los abuelos despiertan muchas cosas en nosotros, ¿no? Sí, es un amor único, no hay otro.
Así es, y tienes el primer golpe de migración. Fíjate que yo voy a hablar de la migración más adelante, pero me llama la atención este punto porque tienes el primer golpe. Quiere decir que la migración nos afecta a cualquier edad y esto es importantísimo. Sí, pero, y te atreví, en mi caso además es transgeneracional, es como, en mi familia está atravesada desde de generaciones hacia atrás por la migración. Mi bisabuelo por parte paterna era anarquista en la época de la España de Franco y lo obligaron a él y a su familia a emigrar. Era paredón o barco, siempre mi papá cuenta eso, y se montaron todos en un barco y vinieron a Argentina. Por el lado materno, mi abuela materna era también emigrante de guerra. Ellos eran del sur de Italia, estaban pasando mucha hambre en medio de la guerra y también se montaron en un barco sin saber a dónde iban y terminaron en Buenos Aires. Así que lo que te quiero decir es esto, es como generación tras generación es una familia de emigrantes. A mi familia está marcada por la migración. Después mis padres a finales de los 70 en plena dictadura argentina deciden ir a Venezuela por un año. La Venezuela del dólar a 4.30, les ofrecieron un trabajo que era muy bueno para el momento y mis papás, gente de acá de Argentina, llegaron al Caribe, se enamoraron del clima, de la gente, de la naturaleza, de las playas del Caribe y les hizo mucho bien además el Caribe, generó un balance muy lindo en ellos y bueno, se quedaron 35 años, fueron por uno y se quedaron 35. Buenísimo, y tanto así que todos ustedes nacieron en Venezuela, ¿no? Así es, sí, somos 5 hermanos y nacimos todos allá. Ay, maravilloso. Bueno, entonces todos tienen, fíjate, ese linaje, un linaje migrante que de una u otra manera viene de Europa, pero se ha unido a todo lo que es Sudamérica, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Y de qué manera? Tengo entendido que tenía una tatarabuela que era indígena mapuche. Mi abuela siempre decía que la abuela de mi abuela, igual mi abuela era muy buena armando historias, así que nunca sabremos qué era real y qué ficcionaba para hacerlo más interesante para nosotros. Pero ella siempre insistía en que su abuela era una princesa mapuche. ¡Wow! Así que mira cómo se mezclaron. Incluso ese histrionismo como que viene también entonces de los abuelos, de la raíz. Sí, mis padres no ejercieron, pero son muy creativos y están como muy abiertos para la generación a la que pertenecen, la verdad, gente muy, muy libre. Y sí, nos criaron con mucha libertad a nosotros. De hecho, los 5, de una u otra forma, estamos vinculados con el arte. Y creo que eso no es casual. Pero eso es hermoso porque yo creo que una de las carreras más humanas es el arte. Es la más humanista, es la que... En todas sus formas, ¿no? Así es la que te acerca más a la espiritualidad, es la que te acerca más, incluso yo creo que a la sabiduría. Porque la base del arte siempre tiene que fundamentarse en la filosofía. Y a mí eso yo creo que es lo que me encanta más del arte. Y en la capacidad que tenemos los humanos de crear, ¿no? Como de co-crear nuestra vida. Entonces estás todo el tiempo como al servicio de la imaginación, creando literalmente. Es muy bello. Sí, incluso creo que son los primeros a los cuales les debe funcionar lo que conocemos como la ley de atracción, porque son, claro, porque los artistas son tan creadores que yo digo que les es más fácil imaginar. Y cuando te es más fácil imaginar, por eso, como dices tú, co-crean lo que creo que le damos más entidad, o sea, como que confiamos más en el poder de la imaginación. Total. Pero todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Sí, lo que hay es que ejercitarla y confiar en eso más. Sí, vean. Pero es algo que se aprende también, ejercitándolo. Por supuesto, pero fíjense, a todos los que nos están viendo, Marisa también cree en la ley de atracción, igual que yo. Eso está súper chévere. Fíjate, Marisa, me has hablado de ese linaje maravilloso
que trae consigo, además de un proceso migratorio, el arte en las venas. Pero entonces quiere decir que tu mamá ya vio en ti todas esas cualidades y te apoya, ingresas al teatro y luego a los 15 ingresas a la televisión, tu primera presentación en televisión. ¿Qué pasó con esa adolescente cuando llega al mundo de la televisión? ¿De alguna u otra manera afectaste tu colegio, tus amigos, la relación con la familia o todo siguió igual? No, todo se trastocó, obviamente. Es como el solo hecho, yo creo que, el solo hecho de ser, de tan joven empezar con tu vida profesional, digamos, a trabajar, empezar a trabajar muy joven tiene un impacto en ti, sea cual sea el trabajo que elijas, ¿no? Y muchas veces no, hay gente que no lo elige también y eso hay que recordarlo, ¿no? Pero lo que más recuerdo de esa época en el plano familiar es a mis padres insistirme un montón constantemente en que a mí nadie me estaba pidiendo que trabajara, que estudiara, que era lo que ellos querían que estudiase, que no dejase de estudiar. Y siempre haciendo mucho énfasis en que era un trabajo como cualquier otro, que ese trabajo que yo estaba haciendo era un trabajo como cualquier otro. Entonces siempre en ese naturalizarlo, yo lo agradezco un montón hoy en día porque entendí que eso, que es un trabajo como cualquier otro, que sencillamente te expone más. Y en el camino me tocó aprender a manejar esa exposición, porque era muy joven. Y mi papá en esa época viajaba mucho por trabajo, iba y venía un montón. Y nuestro vínculo era como más telefónico. En esa época no había celulares ni tantas redes, empezaban los emails, y empezaba Google y empezaba Internet, o sea, está empezando todo. Digamos que eso fue por los 90 y tantos, ¿no? Sí, finales de los 90, digamos, 97, 96, sí, alrededor del 97, aprox. Y me acuerdo que mi papá en una conversación telefónica me llamó la atención porque me dijo, te googleo y sale el nombre de tus hermanos, en qué urbanización vivimos, y me dice, no está bueno. Este trabajo lo elegiste tú, no nosotros. Y estuvo buenísimo para empezar a entender dónde poner el borde al tema de la exposición y a la opinión pública. Y yo fue algo que pude entender como desde muy joven, y eso lo agradezco un montón a mis padres también. Y bueno, aprendí a ser más discreta, a elegir qué información compartir y qué no, a tener más resguardada mi vida privada. Y también creo que algo muy positivo en ese sentido es que mi crecimiento laboral fue muy progresivo. Yo empecé a trabajar en televisión en una productora independiente que se llamaba Laura Visconti Producciones. Era chiquitita, de 3 dueños, eran 2 argentinos y un señor venezolano, eran 3 señores los dueños, y hacían sobre todo series juveniles y novelas de la tarde, y le vendían los proyectos a Venevisión. Y era un estudio, era como muy contenido todo el ambiente laboral, era un estudio en El Marqués, además, de verdad, un estudio como muy casero todo. Yo recuerdo que el techo lo habían insonorizado con cartones de huevo. Entonces era todo chiquito y éramos el elenco de la serie nada más que estuviésemos grabando, y éramos todos chamos de colegio. Los horarios de grabación se adaptaban a los horarios de colegio. Todos podíamos ir al colegio en la mañana y a la tarde íbamos a grabar. Los días que se hacían exteriores era solamente los sábados. Era todo muy controlado y muy contenido. Y tuve la dicha de trabajar con primeros actores que hacían los padres, los vecinos, los profesores en la serie. Hacían los personajes de adultos y era gente como muy, muy amorosa y figuras como de tíos, te diría. Entonces, Esperanza Magaz, Esther Orjuela, Carmen Julia Álvarez, Rodolfo Drago, gente divina. Amilcar Rivero, que fue con quien me di mi primer beso en la ficción. Y muy buenos compañeros y un ambiente muy familiar.
Entonces, y jefes muy amorosos. Yo recuerdo que el señor Alberto Yarroco, que lo he recordado mucho estos últimos años, espero que él y su familia se encuentren bien. Tengo mucho cariño por él. Y esto era como un tío argentino, era un señor argentino. Y él siempre él me dio 2 consejos que yo conservé toda mi vida y que siguen siendo muy valiosos para mí. Fue, ve mucho cine, o sea, como inspírate viendo mucho a otros actores trabajar, cine, teatro, pero inspírate viendo trabajar a otros y mantente como al margen de esta cosa que se puede generar a veces del compincherismo, como de esto de encompincharte y de ir a todos lados como con el tema de la farándula. Y la verdad es que yo esos 2 consejos ocupan un lugar muy importante en mi corazón, te diría. Y eso, fui como muy afortunada de que mi inicio fuera tan contenido y tan amoroso y que mi crecimiento fuera tan progresivo. Entonces eso siento que hizo como mi entrada en el mundo de la televisión con menos impacto, como que fuese progresivo y amoroso, no fue violento. Sí, que creo que en otras historias que de pronto entras como por todo lo alto y te qué sé yo, no me imagino, por ejemplo, lo que hubiese sido entrar directamente a Venevisión, que fue la tercera empresa en la que trabajé en Venezuela. Yo después de Laura Visconti trabajé en Radio Caracas, que sí, era grande, era un canal, pero tenía una cosa muy familiar también. De hecho, para mí la imagen que mejor lo describe es, en RCTV tenías enfrentados los departamentos de maquillaje y peluquería y después tenías te diría como un patio de casa colonial, era como y una escalera que te llevaba a los camerinos, que estaban todos como en forma circular dispuestos. Entonces tú salías de tu camerino y te encontrabas como en este balcón con todos los demás. Entonces había una cosa como muy de comunidad. Y ahí estuve 3 años. Y recién después empecé a trabajar en Venevisión, donde estuve una década. Y era una empresa más grande, con muchos estudios, donde se hacía programas de variedades, donde se grababa Sábado Sensacional, programa icónico para la televisión venezolana. Había varias novelas grabándose simultáneamente. Los camerinos eran todos como un pasillo, como un laberinto de pasillos en un sótano. Era mucho más. La naturaleza del canal te llevaba a aislarte mucho más. Así que agradezco como eso, lo amoroso que fue mi recorrido por la televisión venezolana. Pero bueno, me gusta mucho lo que me has contado y me parece, yo creo que lo más bonito son los consejos que te han dado, tanto los de tus padres al decirte, oye, primero sigue estudiando, mantén la privacidad, que es algo fundamental, creo yo, en esa carrera, y el que te da tu jefe cuando me dice no te encompinches con nadie, porque yo veo en este caso yo vi tu carrera, o sea, la he leído, he investigado y veo que eres una chica cero escándalo y eso es maravilloso porque eres una mujer, o sea, que refleja valores, que tú la ves, que la escuchas y refleja valores, y no es porque esté ahorita hablando contigo, porque incluso verte en tus redes habla de que eres una mujer humana, de que eres una mujer alegre, de que eres una mujer positiva, como ya lo has dicho, y por supuesto de valores. Pero resulta que en Venezuela tu público, sí, se encantó de Marisa, se encantó con todos tus personajes. A mí particularmente me encanta Tata. Ay, la amo a Tata. Sí, pero yo creo que es de la que más amiga sería. De todas las que he hecho en televisión, Tata sería mi amiga. Veo que el público se enamoró de María Suspiro y María Verónica. Y por supuesto del trío, ¿no? Con Cacique, que además que venezolano, y que venezolana, mejor dicho, no está enamorada de Edgar Ramírez. Venezolana, te diría. Todos, o sea, sí, todos. ¿Quién no está enamorado de Edgar? ¿Quién no está enamorado de Edgar? Es como... Así es. Una belleza, ¿no? Entonces, sí. Cuéntame, ¿cómo hiciste con María Suspiro y con Verónica
que era digamos, una dupla tan compleja, porque en la misma novela los dos personajes tenían que estar juntos y tenían diferencias muy marcadas. ¿Cómo estuvo eso allí? Escuché algo de un psiquiatra que una vez visitaste. Sí, Roberto de Bris, que en paz descanse, un tipazo, un hombre wow, maravilloso como profesional y como ser humano. Lo conocí en esos días que estaba construyendo las morochas. La verdad es que era muy poco el tiempo que tenía para prepararlas, entre que finalmente se cerró la negociación y decidimos hacerlas. Decidimos hacerlas como si fuéramos varias, pero bueno, decidimos con el equipo que trabajaba en ese momento, ¿no? Y era muy poco el tiempo que tenía entre que me entregaron mis 10 primeros capítulos para estudiar y que empezaba a grabar. Y es algo que me sigue, que hoy en día sigue siendo una forma de darme tranquilidad, es organizarme. Y creo que a todos los seres humanos es como ante el caos, si te ordenas un poco, ¿no? De pronto con los años he aprendido a que haya flexibilidad en ese orden, en esa estructura, a que esa estructura no sea tan rígida. Pero es algo que he ido aprendiendo con los años y que sigo aprendiendo, ¿no? Y que creo que de pronto estamos todos masterizando con la pandemia, como el arte de la flexibilidad. Total. Y de la adaptación, ¿no? Como tener velocidad para adaptarnos a las circunstancias y de estar como muy conectados para poder entender lo que hay afuera y poder tomar decisiones no desde la reacción, sino desde las posibilidades, ¿no? Pudiendo evaluar las posibilidades que tenemos. Pero bueno, acá tenía 20 y pocos. Sí creo que toda la experiencia previa que tenía ya 6 años trabajando, de 6 a 7 años trabajando profesionalmente como actriz, entre los proyectos que hice con Laura Visconti y los que hice en RCTV, y había tenido mi última experiencia en Laura Visconti la posibilidad de hacer 2 personajes simultáneamente, porque yo estaba haciendo una serie juvenil en la que hacía a la villana, digamos, a la novia dolida y rencorosa, porque sí, tenía mucha rabia, pero no era una villana, era joven, pero una adolescente celosa. Sí, y enojada, muy enojada. Y en Laura Visconti estaban grabando también una novela de la tarde que se llamaba Muñeca de Trapo, y entraban unas, como estaban refrescando la trama juvenil, y a la protagonista juvenil le entraban 2 amigas, y Jer Rocco me invita a ser una de las amigas, y claro, me pareció maravilloso, como súper desafiante y divertido hacer 2 personajes simultáneamente. Entonces, claro, yo en ese momento me la recompliqué, tenía rulos en la serie juvenil y me puse el pelo liso con cintitas, como que físicamente ya quería hacerla muy distinta, porque además iban a salir las 2 cosas simultáneamente en televisión. Y bueno, me llevaban y me traían con las vans de la productora a grabar una y a grabar la otra. Igual era una participación chica la de la novela, pero tuve un primer acercamiento a esto de hacer 2 personajes simultáneamente. Esto obviamente fue como ya fue como el posgrado de cómo se hace eso. Y de hecho, después de Cosita Rica, hubo momentos en los que estaba simultáneamente haciendo cine, teatro y televisión, y para mí ya era natural hacerlo, era como estar haciendo una novela y al mismo tiempo estar haciendo una película, estar haciendo una obra de teatro, estar haciendo 3 cosas totalmente distintas, y era muy, te lo digo y me sigue pareciendo brutalmente divertido. Pero yo siento que yo aprendí, pude después disfrutar eso por lo que significó para mí como artista y como ser humano la experiencia de hacer Cosita Rica. En ese momento fue muy desafiante, hubo momentos de mucho cansancio y de mucho agotamiento, hubo momentos de mucha confusión, de mucho desgaste psicológico y emocional. Fue muy demandante el proceso. Y agradezco sobre todo al equipo humano que me acompañó,
tanto delante como detrás de las cámaras. Mis compañeros actores tenían una paciencia infinita y fueron muy amorosos porque bueno, pasaba mucho que me pusieran pautas cruzadas y María Suspiro estuviera en exteriores y en el mismo horario Verónica en estudio, pero yo era una sola actriz. Entonces tenía que, por lo general la prioridad siempre la tiene el exterior por un tema de luz, y mientras estaban los actores esperándome en el estudio me generaba ansiedad, me generaba angustia saber que había gente esperando y un estudio parado con 40 personas porque yo no estaba ahí, aunque no era mi responsabilidad porque yo estaba trabajando. Pero bueno, en ese sentido de verdad siempre fueron muy pacientes, muy comprensivos y muy amorosos todos mis compañeros. Y bueno, pasaba mucho que en Venezuela la ley te permite exige 10 horas de descanso para el personal cuando terminas de trabajar, antes de volver a trabajar. Y a mí me pasaba con mucha frecuencia que me despidieran en el estudio y me dijeran, bueno, no, agárrate tus 10 horas y cuando termines, vuelves y nos vemos acá. Era como yo tenía que volver a mi casa a desmaquillarme, a comer algo, a acostarme a dormir para despertarme al día siguiente, a agarrar mis libretos, a agarrar todas mis cosas y volver al trabajo. O sea, mi vida fue esa durante más de un año. Wow. ¿Crees que te pareces a alguna de las dos? ¿Tienes algo parecido a María Suspiro o a Verónica? No, de las dos. O sea, o más bien, las dos tienen de mí. Las dos tienen de ti, pero ¿tú qué tienes de ellas? ¿En qué nos parecemos? Yo creo que tengo de la ingenuidad de María Suspiro, te diría que tengo una esquina muy naif. Y algo como en la profundidad y la cosa como reflexiva, analítica de Verónica. Sí se te puede notar. Es súper esto. Pero tengo esa cosa como también como sociable, como luz del mediodía. O sea, alguna vez creo que Leonardo las describió así, decía como María Suspiro es la luz del mediodía, es como ese exceso de luz, y Verónica es como la luz de las 6 de la tarde, como la luz del atardecer. Qué bonita descripción y muy acertada. Bueno, Leonardo Padrón. No recuerdo si fue Leo o fue Carolina Costalsuru, que es una amiga escritora que estudió las novelas de Leo durante casi 2 décadas, te diría. Pero creo que es algo que dijo Leonardo. Bueno, igual los dos son tremendos profesionales. He leído también de Carolina Costa y me encanta, de verdad, que los dos. Leo es el padre de las morochas y de todas las mujeres, o muchas de las mujeres que hice posteriormente en la televisión venezolana. Exactamente, y precisamente de esos personajes quiero preguntarte también, ¿cuál de todas esas mujeres crees que aún vive contigo? ¿Te ha marcado alguna que se haya quedado en ti o simplemente ya las dejaste pasar? Bueno, no, más que dejarlas pasar, yo siento que los personajes son entes energéticos muy potentes y que se van a habitar de nuevo al país de los personajes. Como yo les presto mi instrumento un rato y ellos vienen, juegan, hacen su vida y después, una vez que termina la historia, vuelven al mundo de los personajes. Yo de verdad siento que son entes energéticos potentes que en algún plano de existencia existen. Qué maravilla. Genuinamente, te digo. De hecho, creo que es un poco midiúnico el trabajo del actor. Se trata de esto, como de prestarle el canal, prestar el instrumento. Y lo que he venido desarrollando estos últimos años es justamente aprender a salirme del medio lo más posible, como a intervenir lo menos posible. Pero bueno, eso requiere como mucha técnica y mucho trabajo, aprender a hacerlo. Y es maravilloso. Es lograr que esos momentos de inspiración en los que estaba o estás en escena presente, te está pasando y termina la escena y dices, no sé ni qué pasó, pero fue mágico y fue maravilloso, que eso dejen de ser excepciones y pase a ser la regla a la hora de trabajar, que sea lo más habitual. De eso creo que se trata, el masterizar para mí el arte de la interpretación. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que
bueno, todas tienen un lugar especial en mi corazón, aunque suene a lugar común, esto que te digo, es real. Y siento además que cada una de ellas pude hacerla por la experiencia anterior, que en lo anterior aprendí algo que me permitió llegar a esto, como en la vida al final. La verdad es que durante 20 años, te diría, el eje de mi vida fue mi trabajo. Era donde más tiempo pasaba, a lo que más tiempo y energía le dedicaba, la gente con la que más compartía. Pero no te digo si está bien o está mal. O sea, yo fui muy feliz mientras fue así y yo lo elegí también. Pero creo que con Bendita yo descubrí mi propia ternura. Y eso es muy valioso. Yo no era consciente de mi capacidad de conectar con la ternura. Y lo descubrí con ella. Y eso fue algo que quedó conmigo. Más que ella quedar conmigo, ella me abrió esa puerta en mí. Y me tendió ese puente con esa posibilidad. Y digamos entonces que de ahí aprendiste a darle ternura a los siguientes personajes, porque, por ejemplo, el de Lucía Reverón yo lo vi muy tierno, lo vi muy, muy bonito, muy... Sí, Lucía, yo creo que era como tan humana, creo que es de las que he hecho la menos característica, te diría. O sea, como todos mis personajes siempre han sido muy característicos, y Lucía parecía muy sencilla. Creo que la dificultad de Lucía tenía que ver con sus vínculos. O sea, en sus vínculos estaba su complejidad. Este triángulo terrible, desafortunadísimo que se arma. Y para mí el gran desafío era su vínculo romántico. Era darle verosimilitud a su vínculo romántico. Era complejo, porque había mucha diferencia de edad y además Lucía era 10 años más joven que yo. Wow. Entonces era grande la diferencia de edad que había entre el doctor Toro y Lucía, y eran dos seres humanos que estaban transitando momentos de vida muy distintos y que en apariencia eran muy distintos. Entonces se trataba más bien de conseguir la conexión entre estos dos seres. Y yo siento que lo logramos. Pues sí, se vio espectacular. Y lo impresionante es que, bueno, te lo digo como público, yo amaba como cuando se veían, yo decía, qué amor tan lindo. Pero también cuando se veían Maruja y también el doctor. Sí, el amor era muy distinto el vínculo con las dos. Sí, y el público entraba en esa dualidad de decir, ay, pero es que debería quedarse con ella, que fue el amor de su vida, pero también había mucha gente muy prejuiciosa también. Creo que ahí entraban mucho como los prejuicios de la gente. Había gente prejuiciosa que le parecía que ella era una muchachita para ese señor, que ese señor era muy grande para ella. Como también me pasó en cruzarme con muchas mujeres que tenían historias de amor similares a las de Lucía, con personas mucho mayores que ella, y que se identificaban con Lucía y que les parecía hermoso que estuviesen honrando el amor más allá de las diferencias de edad. Como la edad es un número realmente. A mí me pareció yo sobre todo lo he entendido con mi hermana menor, que es 17 años menor que yo. Y es un alma muy sabia. Es como la edad realmente es un número. Sí, hay personas que tienen alma vieja, alma hermosa, un alma diferente. Y tienes razón en eso. Pero bueno, volviendo al personaje, yo lo vi hermosísimo, ese vínculo amoroso. Lo único que me parecía terrible era eso, la parte de la mamá, porque oye, o sea, una relación tan bonita, cómo se fractura, ¿no? Por eso, pero fue una novela. Pero pudieron remontarla. Yo creo que el amor, como dice Fito Páez, no fue Fito el que dijo esto que es Tanguito Feroz. El amor es más fuerte. Como al final el amor es más fuerte. Claro. El amor prevalece. Sobrevive. Sí, eso sí es verdad, el amor siempre prevalece. Fíjate, de todas las tareas, ya que hemos hablado
de tus personajes, pero de todas las tareas que involucra el trabajo actoral, ¿qué crees que es lo más complejo? Creo que es algo tan personal que depende tanto de cada ser humano que no hay como una respuesta estándar para eso. Yo disfruto todas las etapas, todas. Todas las etapas del proceso, desde el primer encuentro con el texto, todo el proceso de investigación que hay que hacer previamente, tanto del contexto como de los vínculos, como de la naturaleza y de la psicología y del mundo emocional del personaje. Y el contexto, entiéndase como desde el contexto cultural hasta el contexto histórico, lo que la historia demande. Todo el proceso de investigación lo disfruto un montón y me parece muy valioso porque siento que es la información que después nutre a tu imaginación. Es como regalarle imágenes y posibilidades sensoriales a tu imaginación para crear después. Y toda la previa depende del tamaño del proyecto. A veces hay un gran departamento atrás de arte y de vestuario, a veces hay una persona y a veces me ha tocado autogestionarlo y definir yo cómo se va a ver el personaje. Y sí agradezco, yo es un área que disfruto un montón. De hecho, creo que es un área donde podría desarrollarme profesionalmente también. Todo lo que es arte y vestuario siempre me ha encantado. Y en televisión, las scripts, que son las continuistas, las que llevan la continuidad de cómo tenías puesto el pelo, cómo tenías el arito, cómo tenías la pulserita, me preguntaban a mí dónde tenía las cosas puestas, porque siempre he sido muy detallista con esas cosas y muy cuidadosa de conservar el raccord y la secuencia. Y agradezco que siempre me hayan permitido participar en esas áreas también de creación del personaje, porque me gusta involucrme en esas áreas de creación. Hay actores que no, que se ponen lo que les toca y van para adelante, y está bien también, pero en ese sentido a mí me gusta la construcción 360, te diría, del personaje, y me gusta involucrarme en todas las áreas, y agradezco que siempre me hayan dado voz y me hayan dado espacio para hacerlo, ¿no? Creo que te conectaba más con tus personajes, el hecho de ser, digamos, quien dirigía esa construcción del mismo. Bueno, no la dirigía, por lo general, a ver, te diría de hecho que nunca la he dirigido, pero sí he hecho equipo y he sido parte del equipo. Y es fundamental que te sientas cómodo con lo que tienes puesto o con cómo te ves, o sea, es que empieces a encontrar a esa persona cuando te miras en el espejo, que se aleje de ti, que ya no seas tú, que sea otra persona. Y en esto que te decía antes de que para mí de verdad son entidades energéticas, yo creo que de alguna forma el mismo personaje se comunica contigo y te dice, sí, por acá sí, no, esto no es, esto sí es, este zapato sí, pero no, este zapato no, nada que ver. Hay de comunicación, te diría, con el personaje, y hay también mucho de intuición que se juega en el proceso. Hay de inspiración, que es como lo que llamaría la comunicación con ese personaje, y de intuición, que te diría que es como tu sabiduría como ancestral, como más profunda, ¿no? Yo creo que todo eso que tú me has descrito se llama amor a una profesión y me encanta. Entonces, me parece hermoso. Sí. Y justamente... Bueno, dicen que profesión tiene que ver con profesar amor, ¿no? Es como el significado de profesión. O sea que cumples a cabalidad, en este caso, el propósito de la definición de profesión. Sí, pero para mí la interpretación, la verdad es que la actuación es mi primer y gran amor, te diría, honestamente. Sí, incluso en una entrevista dijiste... donde esté, seguiré actuando. Y precisamente por eso te digo, duraste... Donde esté, quiero seguir actuando. Creo que es textual la frase. Esté donde esté, quiero seguir actuando. Y duraste 22 años en Venezuela. Fueron 22 años de carrera. Mira, qué bárbara, no los había contado, pues pero sí. Wow, es un montón. Desde los 9 hasta el 2014, que fue de todas maneras Rosa, algo así que se llamaba, sí, ¿no? La novela. Y te fuiste a Nueva York a hacer un curso y de ahí creo que no volviste a Venezuela.
Creo No, que no he vuelto. No he vuelto desde diciembre del 2013. Imagínate, ¿cómo en este caso la migración cambió la profesión o afectó la profesión de Marisa? No, profundamente. O sea, como para todos los migrantes, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado reencontrarnos en otro espacio, redescubrirnos en ese contexto y en esas circunstancias y bueno, después reconectar. Creo que lo que es lo que te define profundamente, como en este caso es para mí el actuar, basta a permanecer. Y creo que esa es como una tranquilidad que de pronto a quienes estén empezando sus procesos migratorios les puedo compartir. Después de, bueno, imagínate, 2014, 2022 son 8, mis matemáticas son terribles, pero sí son 8 años de haber emigrado. Pero sería eso, es como lo que es esencial para ti va a permanecer. Y es fundamental que le des espacio, darle espacio y cabida en tu vida a eso, porque al final es lo que te va a mantener vivo, lo que te va a oxigenar, lo que te va a conectar con quién eres, es tu pasión. Y poder descubrirla también si no la has encontrado, o descubrir una nueva también, como te ha pasado a ti de pronto, de tener dos, de no tener una, de tener dos, y sí, de seguirte conociendo. Yo me fui a Nueva York a estudiar específicamente esta técnica, con la que ya había entrado en contacto unos años atrás, y desde la primera vez que fui a una clase en el Susan Batson Studio, sentí pertenencia a ese lugar, sentí que hablaban mi idioma, sentí que la forma en la que veían el trabajo del actor me resonaba mucho, tenía que ver con la forma en la que yo lo veía. Y durante varios años, o sea, cada visita que hacía a Nueva York, iba un ratito a un par de clases. Qué sé yo, el primer viaje que fui a 2 clases, o sea, la clase que conocí el lugar, y después mi último día en la ciudad dije, yo no quiero hacer otra cosa sino hacer una clase en este lugar, y me fui a hacer otra clase. Ahí fue como, esto, entendí algo nuevo en una clase, o sea, en 2 clases en un lugar, y sí, fue como, este lugar, quiero volver a este lugar. Esa fue la sensación con la que me fui en el 2009. Fui por primera vez al Susan, por segunda vez, en el 2008 fui por primera vez, 2009 volví a Nueva York y me quedé un ratito más, y entendí en estas visitas cortas que para de verdad interiorizar la técnica, poder de verdad aprenderla, poder desprogramar hábitos viejos y aprender una nueva forma de hacerlo, necesitaba quedarme un rato, o sea, necesitaba quedarme una temporada. Y bueno, fui 6 meses, me terminé quedando 1 año, y bueno, igual la técnica es infinita. Yo no siento que yo haya masterizado la técnica, pero siento que sí asistí a la muerte de la performer y al nacimiento del artista. O sea, yo aprendí a conectar esto que te decía antes, como desde un lugar más profundo con el trabajo. O sea, creo que el trabajar constantemente sin parar durante tantos años, sobre todo haciendo televisión, porque sí, en paralelo hacía cine, hacía teatro, que tienen otras formas distintas de acercarse al trabajo del actor, son otros procesos, es diferente todo en cuanto al tiempo, en cuanto a códigos, en cuanto al estilo de trabajo, a todo es distinto, y para mí lo más sabroso es poder alternarlos los 3, pero digamos que lo que más hice durante esos años es televisión, y la televisión tiene hay un ritmo y una inmediatez en la producción de la televisión que te lleva muchas veces a tener que resolver con lo que tienes a mano. Wow.
Y eso hace que desarrolles a veces vicios, como en la vida, ¿no? Hábitos que no están tan buenos y que los tienes tan incorporados que ya no eres consciente de ellos. Y además estaba en Venezuela en un contexto donde todos alababan mi forma de trabajar y no había nadie que me marcara, esto no está tan bueno, hay una mejor forma de hacerlo, ven que te muestro cuál es. Y para mí era de Nueva York, fue eso, fue depurar a mi actriz. Primero poder identificar dónde estaban esos vicios. Después aprender a atajarlos cada vez más a tiempo. Y de verdad esto se traduce a la vida. Después fue algo que aprenderlo en mi artista me hizo después poder aplicarlo en mi vida. Pero fue esto, como poder identificar el vicio, atajarlo y atajarlo cada vez antes hasta frenarlo, ese hábito negativo. Y después tener la nueva forma de hacerlo, que es más, que resuena más contigo, que es más auténtica, que es más profunda, que es más genuina. De nuevo te digo, como en la vida. Y agarrar y empezar y ejercitarla, y ejercitarla, y ejercitarla hasta que esto se convirtiera en un nuevo hábito positivo, que te suma, que está más, que resuena más contigo, que te suma como artista, que te lleva a un lugar más profundo, más auténtico, más conectado con tu artista. Entonces esto que te decía, es como dejó de estar la performer, que es lo que como llaman allá al que trabaja para el público, y apareció la artista. Siento que me regaló madurez artística mi tiempo en Nueva York, y se lo dediqué a eso, sobre todo a la academia, a aprender y a interiorizar la técnica. Fíjense qué importante, tú nos dices, básicamente primero la conexión con el propósito, incluso llevada a cada uno de los migrantes, como me lo dijiste al inicio, porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nos movemos de sitio por miedos, por situaciones, por circunstancias, nos desconectamos del propósito, y una forma de mantenerse vivo en la raíz es decir, hey, aquí está mi propósito y sigo viviendo de él y por él. Y otro punto importante, el desaprender. Ese desaprender que nos recomiendas un poco para decir, no es nada más en la profesión, es en la vida. Es elimina el hábito negativo, elimina lo que no te suma y empieza a convertirte en lo que quieres ser, porque eso es lo que estás diciendo, lo que realmente quieres ser. Y sí, digamos entonces, ¿qué es mantener el ánimo? Mantengo el ánimo porque cuando tengo ánimo hago las cosas bien. Pero cuando sí, porque no te creas, en el camino hubo mucha frustración. Exacto. Mucha frustración y mucho enojo y mucha, incluso hasta tristeza de decir, ¿cómo yo hago de esto desde hace tanto y nadie lo vio nunca? Y ahora cómo desaprendo esto. Y wow, pero cuando lo atraviesas te empodera tanto. Y creo que aplica para todo en la vida. Es como eso, recuperas tu poder de crear. Tomas el control de tu co-creación. ¿Hubieses querido que alguno de tus compañeros en Venezuela te hubiese dicho, Marisa, si no es, por aquí no es, digamos esos grandes referentes como Gustavo Rodríguez, que en paz descanse, Beatriz Valdés, no sé, alguno de ellos? Yo creo que, mira, una de las... Antes te decía esto, como nadie me lo decía, como en líneas generales. Porque sí, porque era solvente, porque mi trabajo convencía, porque mi trabajo funcionaba. Y esto yo siempre he busco desafiarme e ir por más y convertirme en la mejor versión de mí, ¿no? Si me comparo con alguien es conmigo misma para mejor. Y alguna vez Beatriz Valdés me dijo, de hecho, en la última novela que hicimos juntas, que fue La Mujer Perfecta, que hacía de mi mamá, grabando una escena dramática, me dijo como que no te creo, como eso no te creo. Y creo que es una de las pocas veces que alguien, además a quien admiro y respeto, aparte de lo que la quiero personalmente, mi mamá de la ficción, se ganó ese lugar después de ver mi mamá 5 veces.
Y me quedó resonando eso que me dijo. Le agarraría a decir, uy, acá está el truco, acá hay truco. Lo vea o no lo vea, acá hay truco. Algo está viendo Beatriz que yo no estoy pudiendo ver, ¿no? Además eso, como darle validez a una voz externa amorosa que quiere construir, ¿no? Que también hay que saber identificar eso. Cuando una voz es amorosa y quiere construir y te quiere empujar a hacerlo mejor, cuando una voz critica por criticar, ¿no? Poder darle entidad también a las voces amorosas y no a cualquier voz que venga de afuera. Bea alguna vez me lo dijo. No recuerdo qué escena estábamos grabando, pero sí recuerdo como el impacto que me generó. Y creo que en Nueva York, estos momentos en los que aparecía esta vocecita, este personajito interno que me decía, como nadie me lo dijo, es una víctima. Porque todos tenemos nuestra víctima. Sí. Como nadie me dijo, la culpa está afuera, que el otro no me lo vio, que el otro no me lo dijo, que el otro no me lo... No, es proceso también, ¿no? Y es difícil, sobre todo, es difícil soltar algo que por lo que se te ha reconocido, que en teoría te hace bien, porque te daba reconocimiento, porque la gente lo celebraba. Es más difícil soltar esas cosas que te funcionaron de alguna forma. Sí, pero qué bonito la inteligencia emocional que tuviste allí, Marisa, porque no cualquiera acepta esas dos cosas que me han dicho. Soy la víctima y eres víctima de ti mismo, somos víctimas de nosotros mismos. Y el hecho de aceptar de que alguien más te diga, por ahí no es, y tú te das cuenta que es una voz amorosa. Eso solamente habla de personas maduras y de personas inteligentes emocionalmente, y eso está súper bonito. Así Gracias. Es. Sí, así es, no cualquiera lo acepta. Mira, cuéntame un poco. Seguimos trabajando igual, seguimos trabajando en desarrollar todos esas capacidades que las tenemos todos, además. Sí, todos las tenemos que desarrollar, pero a veces cuesta. Yo te digo, la inteligencia emocional es maravillosa, pero cuesta porque somos seres humanos, tenemos nuestro lado claro, nuestro lado oscuro, y bueno, a veces hay que darle oído a los dos, no podemos eliminar ninguno de los dos lados, ¿no? Totalmente, para mí la evolución está en la despolarización. Así es. Tendemos a irnos a lo polar, pero la integración que surge al encontrar el equilibrio entre esas polaridades. Porque además las polaridades son como grados vibratorios de la misma naturaleza. Es el mismo elemento vibrando en frecuencias distintas. Entonces, cuando podemos ver eso, podemos entender que para mí en la polaridad y en la confrontación no hay evolución. Hay un tironeo constante de quién tiene la razón, donde no hay espacio para la conciliación. Cuando hay conciliación, cuando hay integración, es cuando genuinamente podemos avanzar. Así es, para esa paz interna que todos requerimos. En este caso no hay espacio. Fíjate, sí. Ahora con la pandemia se nos cambió la vida a toditos, porque nos volvimos más digitales. Si no estuviésemos acá en este Zoom, en este momento, porque todo era más presencial, más gregario, ¿no? Ahora bien, estás con un proyecto digital, un proyecto de NFTs, las criptocolecciones o el arte en cripto. Cuéntanos un poco de eso, cuéntame cómo se te dio el entrar allí en ese proceso. ¿Crees en las criptos? ¿Crees en ese tipo de proyectos digitales que tienen mucho tiempo, pero hoy en día, son para nosotros más visibles? Sí, bueno, en cuanto al tema tecnológico, que creo que nosotros, yo siempre lo digo, creo que nuestra generación, creo que somos de la misma. Yo soy del 82, no sé de qué año eres. Somos contemporáneas, la misma generación. Bueno, ¿82 también? No, un poquito más grande que tú. Está bien, no decimos nada. Lo vamos a decir acá. Pero bueno,
No pasa nada. Para mí nuestra generación tiene un mérito especial, que es el haber nacido en un mundo analógico y habernos adaptado a la digitalidad. Eso tiene un mérito muy grande. Ni hablar de las generaciones previas a nosotros, nuestros padres, incluso abuelos, que se han ido a su ritmo adaptando también a lo digital. Admiro profundamente a la gente más joven y de verdad así valido mucho su voz. Toda la gente que nació en un mundo digital y que para ellos es como tan natural todo lo que está pasando. Claro, es que nosotros somos migrantes digitales y ellos son nativos. Tal cual. Y bueno, creo que así como con todo en la vida hay usos positivos y usos negativos de esta tecnología. Como bien decías, el encuentro que estamos teniendo en este momento es un uso positivo de la tecnología, ¿no? Está también el uso y el abuso, el aprender a manejar nuestro consumo de redes, por ejemplo, nuestro consumo en general. Creo que hay una tendencia como al desborde a la hora de consumir. Y en relación a este proyecto, a Urban Animals NFT, es una serie animada. Y a mí, hace unos meses, me contactó un buen amigo que tengo más de 20 años conociendo para contarme que estaba haciendo un proyecto de una serie animada que se iba a hacer a través de NFTs. Y resulta que yo desde hace tiempo venía investigando esto de los NFTs, muy curiosa, porque cada vez son más los artistas que admiro que están migrando al mundo de los NFTs y del criptoarte, ¿no? Hay un artista francés que me encanta que se llama JR, es fotógrafo y cineasta también. Es un documental hermoso sobre la vida de Agnès Varda, que es una directora de cine francesa. De hecho, hay ahora tiene un proyecto a nivel mundial bellísimo que se llama Inside Out, que son unos retratos gigantes, unas gigantografías que él viene haciendo desde hace años en todas partes del mundo, y ahora lo convirtió en un proyecto social, y en distintas comunidades alrededor del mundo está la gente, puedes hacer tu Inside Out, y hay uno de hecho sucediendo en el barrio de San Blas, en Caracas, y es una belleza de proyecto. Los invito a que vayan a las redes de Inside Out San Blas y se enteren de esta maravilla de iniciativa, como de conectar a los habitantes de las comunidades con el arte y consigo mismos desde un lugar de amorosidad y de identificación, ¿no? Esto de ver un retrato, una gigantografía tuya, te conecta contigo mismo y con el hecho humano desde otro lugar. Es hermosísimo este proyecto y lo gestó este señor francés que yo admiro un montón, que se llama JR, y él inclusive el año pasado lanzó su primera colección de NFTs. Y viene cada vez son más los artistas que vienen migrando a lo tecnológico para gestionar y desarrollar su arte. Entonces hay algo muy valioso en esto, que es como la independencia que da el hacer un proyecto autogestivo y la autonomía que le da al proyecto de existir más allá de que un canal o una gran corporación compre el proyecto. Sucede gracias a que a un montón de individuos les interesa el proyecto, invierten en el proyecto y de alguna forma es como si tuvieran acciones sobre el proyecto, porque tu NFT te da no solo acceso a todo el material, sino el derecho de poder opinar y tomar decisiones. Eso es lo que es más valioso de esto, que se genera comunidad. Y es el primer proyecto que está haciendo esta gente para generar esta comunidad y seguir desarrollando en el futuro otros proyectos donde los NFT holders, que se les llama, como a los dueños de los NFTs, tengan también opinión y voz y voto en las decisiones que se tomen. Obviamente yo de verdad estoy honestamente aprendiendo de todo esto.
confío mucho en la gente que está haciendo el proyecto y eso es muy valioso porque, bueno, la economía en general es muy volátil. O sea, ya con las monedas, lo que llama las monedas convencionales, digamos que lo que son las criptomonedas son aún más volátiles. Imagínate, y dentro de ese mundo están las stable coins, que es las que llaman como las más estables, como las más sólidas, y hay otras más nuevas. Como en general la economía es volátil. En ese sentido, hay algo que Mauricio Hostos, que es uno de los creadores de este proyecto, que es especialista en NFTs y conoce mucho de todo este mundo, y además es muy generoso para compartir el conocimiento y muy didacta, es como espontáneamente un didacta, un tipo que habla como mucha claridad y mucha sencillez de un mundo que puede resultar muy complejo. Él siempre dice, un proyecto no te va a volver millonario. O sea, lo que es fundamental, como con todo en la vida, es que investigues, que te vuelvas curioso, que investigues, que juntes información, que analices, que averigües y que en base a eso tomes una decisión de si quieres o no participar en un proyecto y ser parte de una comunidad. A mí, como desde el lado de mi curiosa tecnológica, está gozando, aprendiendo de NFTs y entendiendo de criptoarte. Siento que cada vez más el mundo va en esa dirección y qué mejor manera de aprender que haciéndolo, que activamente poniendo el cuerpo para la experiencia. Y creativamente es fascinante. Desde hace tiempo tenía ganas de darle la voz a un personaje. Y es esto, es una serie animada donde le voy a... Te diría en otro momento a prestar mi voz a un personaje, pero no, voy a crear la voz para un personaje. Y como yo no soy improvisada en nada de lo que hago, tengo meses ya estudiando acento neutro y voces originales y estoy aprendiendo, o sea, desarrollando técnica para crear la voz de este personaje, que todavía no puedo revelar qué personaje es, pero que cada día que pasa la quiero más. Ya la quiero a ella. Qué bueno, me consta al haber leído todo lo que has estudiado que no eres improvisado para nada, y eso es maravilloso. Eso es lo que te va perfeccionando en el mundo de lo que, en este caso, a lo que te dedicas, que en tu caso es el arte, ¿no? Ahora fíjate, Marisa, una vez alguien me dijo, hay que dedicarse, incluso he tenido la oportunidad de hacer teatro, pero ese alguien que me dijo que le aprecio mucho, ya no está en este plano, me dijo, tienes que dedicarte a algo que tenga que ver con el arte, porque aunque tú eres tecnóloga, lo único con lo que no va a acabar la tecnología es con el arte. ¿Crees que eso es cierto? Sí, creo que el arte es lo que más nos conecta con el mundo espiritual, desde lo tangible. Creo que el arte de lo que se trata es justamente como de bajar esas inspiraciones de cuarta dimensión del mundo intangible al plano físico, a lo tangible, ¿no? Y convertirlas en obras, sean del formato que sean, sea literatura, sea pintura, sea instalación, sea una obra audiovisual, sea teatro, tenga que ver con el arte, con el arte que sea, con la expresión artística que sea. De lo que se trata es como de capturar algo que está sucediendo a nivel, que está vibrando a nivel espiritual, te diría, con un tiempo de la humanidad, y eso aterrizarlo en un objeto que conecte con muchos y que a muchos los conecte con su propia esencia. Entonces te diría que sí, que creo que el arte es lo que más nos conecta con la fuente. Para algunos será Dios, para otros será el todo, para otros será la fuerza universal, el creador.
pero para mí eso es el arte. El arte nos conecta con lo más sublime de nosotros y a la vez nos conecta con los demás, porque en ese punto somos todos iguales, en ese espacio más íntimo de la creación, todos estamos hechos de la misma sustancia, y con eso nos conecta el arte. Y como dice Carl Jung, todos somos uno. Sí, tal cual. Qué bien, y me puse sensible con esa pregunta porque me hizo recordar a esa persona que me lo dijo, que lamentablemente murió antes de ver la obra de teatro que hice. Pero te aseguro que te acompañó más allá de la materia. Sí. Estuvo ahí. Era mi abuela, ella era muy cómica, ella fue actriz de radio, y ella siempre decía eso. Ella, cuando teníamos oportunidades de hablar un ratito, una vez me dijo eso: mira, lo único que no va a acabar, o con lo que no va a acabar la tecnología, es con el arte, con la esencia del arte. Es hermoso. Así es. Bien. También lo creo, coincido con tu abuela. Sí, donde esté, bueno, recuerdo esa frase siempre, la cargo acá. Y fíjate, cerca de ti siempre está, no lo dudes. Así es. Mira, otra preguntita aquí importante. Tú sabes que este programa es del caos a la metamorfosis, de por sí se llama Metamorfosis. Cuéntame, ¿qué caos ha hecho Metamorfosis en Marisa? Constantemente, Ruth, todos los caos. Hay una teoría, la teoría de las estructuras disipativas. Es muy interesante. Puede sonar muy complejo, pero al final es muy simple y muy hermoso. Y es esto, es como todos los sistemas tienen que entrar en un momento, llegan a un punto de desequilibrio para después generar un nuevo orden. Entonces, ese punto de desequilibrio es fundamental, esa crisis, ese caos al que llegamos constantemente en todas las áreas de nuestras vidas, en todo, para después poder ordenarse y llegar a la calma y al nuevo, como a la nueva comprensión, al nuevo orden de ese sistema también. Y creo que de eso se trata el camino evolutivo. Igual te digo, seguimos todos aprendiendo y resistiéndonos también al cambio, y cuando llega ese desequilibrio y ese caos, sin saber cómo manejarlo, viendo cómo gestionamos nuestras emociones en el medio de esa tormenta para después, después de transitar. Yo creo que si supiéramos lo valioso y lo nutritivo que puede ser ese caos, creo que lo resistiríamos mucho menos, nos entregaríamos a transitarlo, porque lo que hay del otro lado es, nuevamente, este es el salto cuántico, es este momento que baja la marea y se ordenan las cosas y puedes como viene este momento como de calma para reordenarte, reacomodarte y volver al próximo caos, porque es que la vida está en eso, está en ese desequilibrio. Siento que de pronto nos quedamos, y me incluyo porque me sigue pasando, nos quedamos como tan atados y tan fijados a ese momento de calma, de tranquilidad, que quisiéramos que la vida sea todo el tiempo eso, que claro, cuando nos quedamos ahí fijados, en ese fijarte no hay evolución, no hay transformación, no hay espacio de crecimiento, estás fijo, estás estático, no hay nada pasando. Y cuando de verdad podemos entender que la vida está más en esos momentos de desorden, de desequilibrio, de caos, que ahí es donde está el oro de la vida, ahí es donde está el espacio para crecer, para transformarnos, para seguir evolucionando. Nos resistiríamos menos a soltar este orden y esta aparente tranquilidad y este aparente control, para entender que es eso para mí, va de entender que estos momentos son como las escalas, los intermedios, los intermedios que te permiten bajar y respirar y poder como esto, disfrutar y observar cómo está todo
para dar espacio al nuevo desorden. Y de eso va la vida, y la verdad es que lo estoy entendiendo ahora. Y a mí la teoría de las estructuras disipativas me ha como dado mucha claridad en ese sentido, agarrar y decir, es que la vida no está en este orden y en esta tranquilidad, sino en esto que llamamos caos. Y no está ni en uno ni en el otro tampoco. Está en el ritmo, en el equilibrio que se da en la presencia de los dos, ¿no? En el poder ir de uno al otro, sin quedarnos fijados en ninguno de los dos, ¿no? Pero hay como un temor a querer quedarnos como fijados en esos momentos hermosos de pronto, ¿no? Como en esa... Hay momentos hermosos, pero que también se vuelven caos. Yo creo que también se vuelven caos los momentos hermosos, porque llega un momento en que tenemos tantas expectativas por hacer todo tan bien, todo tan perfecto, que arruinamos el momento y lo volvemos un caos mental. Creo que eso pasa con la fijación, cuando nos fija, con esto de quedarte fijado, ¿no? En algo. Como, y las expectativas son un poco eso también. Sí. Es como este proyectar y imaginar algo perfecto, como está en tu cabeza, en la idea. Y la verdad es que creo que la vida se trata de experimentarla, de atravesarla, de transitarla, ¿no? Y es lejos de ser perfecta, y eso es perfecto. Totalmente. Perfección la hace perfecta. Así es, perfecto y maravilloso. Marisa, cuéntame un poco, te lo iba a preguntar antes y se me fue. Cuéntame de No Más Drama, porque sé que en este proceso de cambio, incluso ahora también das clase, y eso de No Más Drama, cuéntanos de ese curso que por cierto quisiera que lo dieras aquí, que me encantaría hacerlo también. Cuéntame un poquito. Sí, me encantaría llevarlo a Perú, y me encantaría llevarlo a todos lados, girar con él. Sí, y compartir con más gente las herramientas. Y se trata de eso, es un espacio para compartir las herramientas que a mí me funcionan como actriz y como creadora con más personas. Y lo empecé a diseñar en el 2000. A ver, desde hace años me invitaban a dar clases, y yo es algo que respeto mucho, el tema de dar clases, porque me gusta mucho estudiar, y he estudiado con mucha gente, y con mucha gente, he tenido la fortuna de estudiar con mucha gente, no solo talentosa, sino muy buena enseñando, que no siempre alguien que es talentoso es bueno enseñando, como la capacidad de compartir el conocimiento no tiene necesariamente que ver con el talento que pueda tener la persona. Pero he tenido la fortuna de estudiar con muy buenos maestros y con muy buenos guías de procesos. Y bueno, por estudiar tanto también puedo identificar con facilidad a uno bueno de uno no tanto. Y bueno, por eso respeto mucho el tema de la docencia. No lo había hecho antes. Pero en el 2019, mis amigos Gastón Goldman y Manuel Castellano, que llevan el FECIVE, el Festival de Cine Venezolano, en Santiago y en Buenos Aires, Gastón en Buenos Aires, Manuel en Santiago, tenían la edición de FECIVE Santiago, y me invitaron a dar clases. Querían que hiciera un taller y lo presentara lo hiciéramos allá por primera vez. Y yo funciono muy bien en equipo. Yo funciono muy bien trabajando en equipo. Y el empujón de ellos y lo convencidos que estaban ellos de que lo hiciera, a mí me dio el empujón necesario, y también el tiempo, como un tiempo muy acotado. En 2 meses tienes que estar esto listo, y vas a estar acá en Santiago haciéndolo. Así que, bueno, me puse las pilas y me puse a construirlo con apoyo de mi terapeuta, que también es bioenergetista y es coach. Wow. Así que armamos, me generaba mucha responsabilidad. Sabía que era un compromiso grande poder guiar un proceso donde están las emociones involucradas,
donde se abren los mundos y la intimidad y la vulnerabilidad de seres humanos, y quería honrar ese compromiso y ese espacio que se abre. Así que bueno, lo hice eso con mucha responsabilidad. Hicimos en esa oportunidad 2 talleres, que es como te diría lo que fue la gestación como la semilla de No Más Drama. Fue este primer taller que hice en Santiago, que se llamó Caja de Herramientas, y en función de esa experiencia con ese grupo humano, todos actores en formación, actrices, fueron todas mujeres esa primera edición, y a partir de esa experiencia trabajé, fue un taller de un día en este caso. Entonces, a partir de esa experiencia y de lo que pudimos entender esto haciéndolo justamente, desarrollé No Más Drama, que es una experiencia de un fin de semana donde hay más espacio para transitar todo y para poder de verdad llegar a tener como un principio, un nudo y un desenlace. Pero bueno, fue muy bella esa primera experiencia en Santiago, y después lo pulí, lo desarrollé, lo armamos acá en Buenos Aires, lo que ya fue después conocido como No Más Drama. De hecho, lo probamos primero con... La primera experiencia la probamos con un grupo de amigos actores acá en Argentina. Y este segundo, esta segunda forma del taller ya construido como No Más Drama, que para mí es de verdad un proyecto al que amo mucho, lo presentamos acá en Buenos Aires hacia finales del 2019 y fue hermosísima la experiencia. Fue inolvidable y todavía sigo en contacto con el grupo de actores que lo hizo. Y me llena el corazón saber que para ellos también fue así de valioso, así de importante, y de hecho fue un momento bisagra en sus vidas. Eso para mí es muy valioso. Y descubrí que me encanta guiar procesos. Pero bueno, justo vino la pandemia y no se pudo volver a hacer. No me atreví a llevarlo a lo digital, hice talleres, o sea, fui parte yo de espacios y de laboratorios de creación de otras personas, gestionados por otras personas de manera digital, de manera remota, pero no me atreví a llevarlo yo a lo digital. Creo que también había como tanta oferta que no sentí que fuese como el camino para el proyecto, pero me encantaría retomarlo. De hecho estoy empezando a comunicarme nuevamente con el grupo de acá de Buenos Aires y tienen muchas ganas de que hagamos un encuentro y tengo ganas de honrar lo que ahí pasó y de reencontrarnos para crear juntos, porque creo que se trata de eso, ¿no? Como seguir investigando y creando juntos, y descubrí que en el compartir tu experiencia y tus herramientas también se abre un espacio de aprendizaje y de resignificar todo lo que has aprendido, en el encontrar las palabras para comunicárselo a otro y tener la devolución del otro, y en el contarlo ya hay una comprensión distinta de eso. Es mucho, también es un lugar común, suena a lugar común, pero es real, que es mucho lo que aprendes cuando enseñas. Es como mucho lo que vuelve a ti, y para mí fue así, fue hermosísimo. Hicimos, y el otro taller que hicimos es un taller que se llama Actívate, que es también un taller de un día de coaching, y fue divertidísimo, fue hermoso. Así que nada, sí, tengo muchas ganas de retomar estos proyectos, de ver qué forma tienen ahora y de seguir, de ver qué recorrido hacen, pero de acompañarlos en su recorrido, ¿no? Porque creo que también hay proyectos, los proyectos necesitan que
que uno los atienda y que los riegue y que les ponga también tiempo y energía para que avancen y para que sucedan, porque si no, se quedan, como todo en la vida. Además que si te gusta y que si aprendiste, porque es verdad, cuando uno trabaja con la educación aprende más, aprende de sí mismo inclusive, y por supuesto de cada una de las personas con las que comparte. Pero eso está bien y ya pronto la tendremos aquí en Perú, estoy segura. Me encantaría. Vamos a ver. Lograremos. Aquí estará Marisa dándonos clases a todos acá de actuación. Bueno, compartiendo herramientas, eso de dar clases me suena, me gusta la horizontalidad de los procesos. Creo que hay algo como anticuado en esto del profesor que enseña o que, sabes, que todos siguen y que no cuestionan. No. A mí me gusta creo más en las mesas redondas, como en esto, como en los procesos grupales y en ser parte de ese colectivo que se genera ahí y de compartir, en este caso mis herramientas como actriz, y habrá quienes les resuenan, algunas les conectan con unas y no con otras, y de eso se trata también, ¿no? Como de ir haciendo tu propio camino, ir buscando aquí y allá e ir armando tu propia caja de herramientas. O sea, al final creo que se trata de eso. Buenísimo, entonces nos trae un kit de herramientas próximamente a Perú y donde compartimos, porque sí, la educación ahora es negociable. Eso pasa mucho ahorita en estos nuevos tiempos y es maravilloso porque sí aprendemos todos unos de los otros, ¿no? Marisa, ¿qué mensaje le das a esos migrantes, no nada más venezolanos, porque todos los migrantes de alguna u otra manera tenemos un proceso? Y nos dijiste hace rato aquello de mantener viva la pasión y la llama, pero ¿qué mensaje les da cuando están derrotados, cuando ya no quieren seguir, cuando se dan cuenta o dicen, ¿por qué yo me vine para acá? Porque esa es la pregunta que todos se hacen, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué les dices tú a esos corazones rotos por ese desarraigo, por esa ruptura con ese útero que es el país que los vio nacer? Que no están solos, que lo estamos transitando todos de una u otra forma. Es como poder... A mí me hace mucho bien como salirme un poco de mí y entender que, bueno, primero que somos, yo diría que cerca de 7 millones de venezolanos, los que estamos regados por el mundo, dando vueltas y reconstruyéndonos y reinventándonos y armando nuestras vidas en otros lugares. Con Venezuela en el corazón, yo creo que es esto, no llevarla como una mochila pesada en la espalda, sino llevarla adentro de nosotros, en nuestro corazón, y poder conectar más con el presente, sea cual sea, sea lo que sea que estemos transitando. Pero sobre todo esto, es como poder entender que somos parte de un todo, que no somos los únicos que estamos viviendo esto, que somos millones y que estamos en todas partes del mundo y que también sí, más o menos en distinta medida estamos todos transitando algo similar. Hay una red de resonancia a nivel mundial que está transitando lo mismo de una u otra forma, y que mi amigo Dani Arzola siempre dice, él es un artista inmigrante, está en Estados Unidos ahora y se ha trasplantado un montón de veces a un montón de lugares, y Dani siempre dice que los procesos migratorios son naturales para todas las especies. Uno ve a los pájaros que migran de un lado a otro, algunos peces también, y lo viven con más naturalidad, como que tendríamos un poco que aprender de otras especies, y como ver los procesos migratorios como algo más natural también, no quedarnos fijados en esa emocionalidad tampoco, ¿no? En la derrota, sino entender que darle espacio, por supuesto, es importante darle espacio a la emocionalidad,
pero entender que pasa también, que todo pasa y que después de que creo que la emocionalidad además hay que vivirla y hay que expresarla, porque en esa medida se abre espacio para lo nuevo, ¿no? Para que lleguen nuevas ideas, para conectar con nuevas emociones, para poder ver cosas nuevas. Pero poder, pienso en el taller, no más drama, es como poder de verdad no quedarnos fijados en nada, sino poder fluir un poco más con la vida y poder encontrar lo luminoso en todo lo que tengamos para vivir, en todo lo que tengamos para transitar. Por más oscuro, caótico y desesperanzador que pueda parecer, hay luz para revelar en lo que sea que estemos atravesando, en la medida en que estemos dispuestos a verla y a conectar con esa luz. Qué hermoso, qué hermoso. Vivir en el presente y fluir. Ese es el mensaje más bonito que nos daste, incluso porque esa es la idea. Todos los migrantes, sin excepción, no solamente los venezolanos, todos. Fíjate, Marisa, ¿cómo está Marisa con sus sueños? Muchos sueños aún por cumplir. Pensé que me hablabas de los sueños cuando duermes. Yo, estoy soñando un montón, la verdad. No. Sueños. Logradora de sueños. Co-creadora, como lo has definido. ¿Muchos sueños aún por cumplir o crees que todo se va dando en la medida del avance de la vida? A mí me gusta esto de que los sueños son proyectos con patitas. Te hablaba de este taller de Actívate y es esto, como era como la premisa de ese taller. Los sueños son proyectos con patitas. Entonces, de lo que se trata para mí a la hora de soñar es de poder aterrizar esos sueños, ¿no? Poder convertirlos en proyectos. Y para eso hay que organizarse y accionar. Entonces, sí, soy, cuando dices esto, hacedora de sueños, para mí es eso, es como creadora de proyectos también. Y me encanta, te decía antes, me encanta trabajar en equipo y busco siempre generar red y hacer equipo para sacar adelante proyectos. Te diría en su mayoría o todos o casi todos vinculados con el arte de una u otra forma. A veces me uno y soy parte de proyectos de otros, otras veces he gestionado y he sacado adelante proyectos míos. Tengo un par de proyectos en co-creación con otros artistas y con otras personas de la industria que admiro y respeto un montón. Y no me canso de soñar y de seguir creando, ¿no? Aterrizando en el mundo material estos proyectos. Tengo muchos. Qué bueno, Marisa. Fíjate, ya casi estamos finalizando. Tenemos muchas cosas, es que tengo mucho que preguntarte, pero bueno, sé que presentaste tu libro hace poco, un libro que hiciste con otros autores, ¿no? También. Sí. Cuéntame, ¿qué tal se sintió ese parto? Que es maravilloso, además. Una locura. Yo siento que fue muy bello, fue muy bello y muy distinto, porque yo no había hecho algo así antes. Y a la vez está lo conocido de lo social, de pronto, de esta cosa pública, de compartir con el público una obra hecha. Y es como una sensación parecida a un estreno, te diría que fue, pero diferente también, porque la gente va a celebrar y se lleva un pedacito de ti cuando se lleva ese libro. Pero tiene esta cosa como del desapego del artista con su obra, de poder crearla y entender que en el momento en el que la terminaste y la compartes, ya no es solo tuya, ya la va a completar el significado que le dé cada quien. Y confiar en eso, ¿no? También, como en la buena intención que le pusiste a la hora de crear esa obra, crear eso que hayas creado, y después soltarlo y aceptar que va a tener su recorrido, que va a conectar con las personas y los corazones que tenga que conectar, y va a tocar la vida de la persona que corresponda tocar, y
Y bueno, nada, yo estoy muy ilusionada y también como muy expectante de cómo lo recibe la gente. ¿Dónde lo podemos porque es muy distinto, es distinto a lo que escribo, a lo que la gente puede percibir de mí de pronto en la televisión, digamos. Es como, hay de sarcasmo, hay de humor negro, hay cosas reveladas de mi vida privada, de una u otra forma. Siento que así sea ficción lo que escribes. En mi caso yo escribo ficción, pero siento que hay mucho de uno mismo en lo que escribe, o sea, a veces más de lo que quisieras. O de pronto en las reescrituras y en las correcciones, que me tocó leer mucho mi material y volver a encontrarme con el material, era empezar a entender como entramados de mi subconsciente y decir, wow, esto habla más de mí de lo que quisiera. Es muy revelador, y por eso siento que es un proceso como muy íntimo, es algo tan único y tan inédito, porque no hay, lo habitual para mí de pronto es hacer personajes. Acá hay personajes también escritos en el papel, pero bueno, diseñados por mí, parten de mí. Es muy bello y bueno, todavía estoy procesándolo por un lado, y por el otro encontrando mi propio estilo para escribir también. En cuanto a la dinámica, es maravilloso esto, como tener me encanta escribir en equipo, la verdad, te digo eso. Es como escribimos cada quien individualmente, pero de manera grupal. Cada quien está desarrollando su proyecto. Así es como escribimos con Fedo y con Vanina, que son mis compañeros con los que escribo. Cada quien está desarrollando su proyecto, pero lo hacemos de manera grupal. O sea, nos apoyamos en el recorrido. Y nos leemos y nos damos feedback y contrastamos, le damos espacio a la voz del otro, y a partir de eso repensamos nuestros universos y volvemos a escribir. Y a mí el proceso grupal me funciona mucho para avanzar en la escritura. Creo que si no estaría mucho más anclada, como atreviéndome menos a compartir lo que escribo, editando un libro y compartiéndolo con la gente a ver qué tal. Así que nada, acá lo tengo, miro mucho para acá porque lo tengo acá, mi libro. A ver, ¿cómo se llama? Y cuentan. Mira, qué bonito. Y cuéntame, A 2 pasos de estar cerca, antología de relatos, excelente. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sé que está en Amazon, pero está en librerías, va a estar en librerías disponibles. No, bueno, en Amazon aún no, estamos trabajando en la versión digital, la versión del ebook, como haciendo todo el proceso de investigación, definiendo en qué plataforma tenerlo. Y en cuanto a la distribución acá en Argentina, estamos ahora en conversaciones con algunas librerías, definiendo a ver en dónde lo tenemos. No tenemos todavía como el circuito donde va a estar acá en Buenos Aires, estamos trabajando en eso. Y mientras, sí, obvio, los que lo quieran nos pueden escribir por mensaje directo a cualquiera de los autores y nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar. En Argentina, en principio, en territorio argentino. Vamos a ver de qué forma encontramos la manera de hacer llegar a otros lugares también. A ver, los que lo quieran en otros lugares también podemos ir hablando y vamos viendo cómo se le hace llegar. De hecho, por ejemplo, si en Miami lo quisiera gente próximamente, tengo la forma de hacérselos llegar. Pero es eso, es como ir viendo cómo moverlo. Es muy autogestivo todo el proceso y para mí es un gran aprendizaje. Seguro lo lograrás y me encanta eso porque muestra la versatilidad de Marisa, ahora también autora, ¿no? En este caso. Me da pudor la palabra, pero bueno. Autora, tenemos a una autora, tenemos una facilitadora o profesora y, por supuesto, una gran artista. Marisa, Perú, creo que hay gente que te conoce por las novelas, pero sí, hay otros que quizás no saben quién es Marisa y hoy están viéndote porque también tenemos público peruano.
¿Qué les dices al Perú? ¿Cómo se presenta, Marisa, ese Perú? Ay, conocí hace años. Estuve muy poquito para mi gusto, me encantaría volver. Pero es un país fascinante, hermosísimo, como muy conectado con lo ancestral, con sus raíces. Gente muy amorosa, muy servicial, como muy conectada con el servicio. Y eso es muy bello. Fue muy lindo, la verdad estuve 48 horas. Fui a una audición en Iguana TV y antes de empezar a trabajar en Venevisión, unos meses antes de arrancar antes de trabajar en Venevisión, trabajaba en Radio Caracas en esa época. Era chiquita, era muy chiquita. Claro, y me fui eso. En el 2010, 9, algo así. ¿Cómo? Cosita Rica creo que fue en el 2006. No, 2002, 2003 fue Cosita Rica. Wow. Tú sabes que yo vi Cosita Rica hace 20 años fue Cosita Rica. Yo vi Cosita Rica aquí en Perú. Yo la vi fue aquí. Imagínate. Porque de verdad que Venezuela, el colegio, las cosas, las clases, o sea, no. Sí, bueno, es quisiera mucho volver. Es un país hermoso, me parece fascinante. Cultural y socialmente me parece fascinante. Y la verdad les agradezco a los hermanos peruanos cómo le han abierto las puertas a la comunidad venezolana, lo amorosos y lo generosos que han sido con mis compatriotas. Y creo que bueno, que al final Latinoamérica es toda, o sea, como todos somos como primos, te diría. Es como, son similares nuestras culturas. Tenemos, sí, cada quien una identidad distinta, pero nos une nuestra lengua y nos une nuestra historia, de la que creo que desconocemos un montón. Por eso admiro mucho al pueblo peruano, así como al mexicano, así como al boliviano, que son pueblos que conservan su conexión con lo ancestral y lo honran. Siento que quiero mucho más ir a conocer estas ruinas de las civilizaciones que había hace miles de años en estas tierras. Es como la historia no son los últimos 500 años que nos han contado. Sientes, hay mucho más. Así es. Siento que en esencia somos un continente muy valioso, pero no hay como un vacío informativo, como hay un vacío como de conexión con nuestras raíces, con lo ancestral que habitó en estas tierras y que también nos define. Y creo firmemente en el reconectar con eso, porque creo que hay como mucho poder que tenemos en esa raíz, en esa génesis de este continente y de nosotros como civilizaciones. Sí, siento que ahí faltan piezas importantes y que es nuestra tarea también buscarlas para reconectarnos con ese poder y con ese valor que tenemos. Totalmente. Y unirnos, porque creo que es como parte de la fragmentación, nos lleva como a la pérdida de poder. Creo que los seres humanos, tanto individualmente, tanto a nivel individual como colectivo, en la medida en que nos unimos y hacemos red, somos mucho más poderosos. Así es, una premisa siempre de trabajo en equipo, en el caso de lo que converso contigo, y es maravilloso, es verdad. Perú es energético, y si Latinoamérica se une, o en este caso Sudamérica se une, de seguro que vamos a encontrar muchas cosas más y a proyectar mucho más. Eso, sin duda alguna, así sería. Marisa, gracias, de verdad que solo me queda decirte gracias por ser tan humana, gracias por aceptar estar acá en este programa que hoy se convierte también en tu casa y que cada vez que quieras venir aquí estamos
Gracias. para tenerte acá. Estas maripositas que estamos volando por el mundo. Así es. Y bueno, espero lograr, bueno, no espero, estamos seguros que vamos a tener a Marisa acá en su curso No Más Drama, y estoy segura que Amén. eso va a estar maravilloso, Marisa. Mira, muchísimas gracias nuevamente, no me cansaré de decirlo porque lo más bonito de la vida es agradecer, y excelente el haber compartido contigo. Amigos, ella es Marisa Román, una mujer maravillosa, llena de valores, una excelente artista, y representa a nuestro país, y sé que ustedes la quieren y también la va a querer el mundo entero, estoy segura de eso. Muchos éxitos, Marisa, y gracias por acompañarme. Gracias a ti, Ruth Mari, por la invitación y por el espacio y por tu oído amoroso y bueno, por guiar esta charla. Siento que hablé un montón y que tú logras concretar con 6 palabras lo que yo decía, extendiéndome, yendo y viniendo, así que qué capacidad la tuya de síntesis. Muchas gracias. A ti. Y bueno, gracias por vivir en Metamorfosis. Y recuerden ustedes que para ser hay que hacer. Nos vemos en el próximo episodio, que también va a estar de impacto, porque creo que vamos a tener a la mamá ficticia de Marisa acá en Ay, besos para mi Bea amada. Siente